28 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se están cumpliendo hoy, 31 de mayo. Se nos acabó otro mes. Este año va volando. 31 de mayo del 2025, les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y por supuesto le damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Y bueno, vamos comenzando ya de una vez con los entremés, con los entrantes que tenemos. En los últimos videos hemos logrado pues abrir con noticias positivas, noticias buenas para el país y hemos dicho también muchas veces, ¿no? De eso se trata, ¿no? Se trata de darle visibilidad a las cosas positivas que ocurren y que muchas veces pasan desapercibidas, no nos enteramos por estar pendientes de responder a los ataques de esa derecha. Entonces, vamos a continuar por la misma línea, vamos a continuar abriendo con noticias positivas y seguro que esta noticia les ha dado duro a esa derecha. Es histórico. La tasa de desempleo para el mes de abril fue de 8.8%. El nivel de desempleo más bajo en abril en los últimos 25 años. Sí, señores, 25 años. En 711,000 crecieron los ocupados en el país. El sector que más jalonó el empleo fue la administración pública y la atención a salud, que generó 235,000 nuevos ocupados. Pero ojo, no solo empleo público como hace creer la oposición. El 60% del empleo de este sector corresponde a actividades exclusivas del sector salud. El comercio y la industria siguen en auge y entre los dos generaron 344,000 nuevos ocupados. Además, se redujo la informalidad en 0.7 puntos porcentuales con respecto a abril del 2024. ¿Qué va a hacer ahora la oposición para defender su tesis de que aumentar significativamente el salario real genera desempleo? Los resultados son irrefutables. Mejorar los salarios dinamiza la economía y el empleo. El gobierno marca el ritmo correcto, el camino correcto hacia un nuevo modelo productivo y laboral. Avanzamos. Es el post de Mafe Carrascal y con el cual tomamos para dar esa noticia, esa gran noticia que ha surgido en las últimas horas, ¿no? Esos resultados que nos ha dado el DANE. Dice por acá Juanis, dejo esto por acá y me retiro lentamente. Desempleo cayó en abril a 8.8, cifra más baja desde 2001. O sea que se confirma que las políticas económicas de Gustavo Petro han dado resultado, ¿no? Se desmiente esa teoría de la derecha. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué están diciendo? Pues calladitos, obviamente. Lo único argumento que tienen ahora es decir que Gustavo Petro no ha posteado, que Gustavo Petro no ha tuiteado. Muy bravos cuando lo hace permanentemente y bravos cuando no lo hace. Pero es que lo ha hecho. ¿Cuál que Gustavo Petro? Gustavo ahí reposteó. Vea, venga, nos vamos para la cuenta de Gustavo Petro, porque hoy nos despertamos con eso, ayer lo dijimos, ha estado tranquila el movimiento, vea, aquí vemos, Gustavo Petro reposteó desempleo en Colombia, Gustavo Petro desempleo en abril fue de 8.8, el más bajo en los últimos años, un artículo de la presidencia, Gustavo Petro reposteó, buenas noticias para Colombia en abril de 2025, en fin, ha reposteado, no ha escrito un post, ¿no? Eso es, pero allá andan diciendo de todo por la ausencia de Gustavo Petro. Impresionante. Y por ahí hay una cuenta progresista que dice, de Juli, el progresista, que está diciendo que algo muy bueno se viene. Está ahí pendiente, pero ahí les dejo el datico porque en el momento que sepamos algo, obviamente aquí lo diremos. Y decía que no lo podía decir y que no lo podía decir. Y todos preguntándole a Julio, el progresista, ala, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que se viene bueno? Y todavía dice que no puede hablar. Vamos a ver, estaremos aquí pendientes entonces. Como lo dijimos entonces, una gran noticia. Nos vamos a la página del DANE porque esto lo ha publicado el mismo DANE.
En abril del 2025 la tasa de desocupación se ubicó en 8.8%, una variación estadísticamente significativa frente a abril del 2024 cuando fue del 10.6%. Es la tasa de desocupación más baja desde abril del 2001. Y aquí vemos el cuadro, tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de desocupación nacional. Aquí vemos. ¿Qué más dice el DANE? En abril del 2025 la tasa de desocupación para el total nacional en los hombres fue del 7.0 y para las mujeres de 11.2. Esto significó una brecha de 4.1 puntos porcentuales. Aquí vemos, según sexo, la brecha del 7 y las mujeres 11. En cuanto a la población ocupada por sexo, la variación del incremento fue mayor en los hombres. La ocupación pasó de 13.304% en 2024 a 13.842% en 2025, lo que representó una variación del 4%. La ocupación para las mujeres registró una variación del 1.8%. Para abril del 2025, la rama de actividad económica que más contribuyó al incremento de la población ocupada fue Administración Pública y Defensa, Educación y Atención de la Salud Humana con 1.0 puntos porcentuales, ¿no? Aquí vemos rama de actividad, Administración Pública, Defensa, Educación y Atención a la salud de la salud humana. La proporción de población ocupada informal para el mes de abril de 2025 disminuyó 0.7% puntos porcentuales en el total nacional y 0.8 puntos porcentuales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, alcanzando el 55.0% y 40.7% respectivamente. Pues estos son los datos que ha publicado, como lo decimos, el DANE. Y pues excelentes noticias, y repetimos, por supuesto que esto les ha dado duro, seguro que les ha dado duro, porque acaba con una red, aunque lo mantendrán porque estas noticias no son tan divulgadas, aunque les ha tocado y vimos en Caracol, ¿no? Pero eso le dan idea y calladitos, no se dice nada más, no se habla de las buenas actuaciones del gobierno, eso no se puede decir, ni por el carajo. Sabemos entonces, los ricos se vuelven más ricos y eso es lo que ha producido también todo esto en Colombia, pero no, son tan mezquinos que a los trabajadores sí, nada, ¿no? Para ellos sí, migajas, que es lo que pretenden ahora con la reforma laboral que está impulsando, ¿no? Angélica Lozano, y que ya vamos a ver en plenaria del Senado qué va a pasar, y que estamos atentos porque seguramente alguna marranada ya tienen lista. Así que el pacto, esta vez tienen que hacer un cónclave, llamémoslo, pendientes de cualquier jugada, actuar todos en piña, como dicen, y no dejarse manosear de esta gente, no dejarse de manosear ellos, no, manosear pues nuestra reforma y manosear sobre todo los derechos de los trabajadores, que es lo que se está luchando y lo que se está pidiendo. Entonces, atentos esta semana también a lo que viene, van transcurriendo los días. Ahora veremos también un video de Luis Guillermo Pérez Casas que nos explica cómo sí puede Gustavo Petro decretar esa consulta popular, valga la redundancia, por decreto. Entonces eso lo veremos ahora. Bueno, y como se trata de buenas noticias, ya dimos una buena noticia, un golpazo que le dio a la derecha, y más que la derecha, un avance para nuestro país. No tenemos que estar pensando también siempre en que, vea, ¿qué van a decir ahora? No, lo que toca es seguir adelante y seguir con estas buenas políticas económicas que están dando resultados. También ayer vimos, incluso, vea qué casualidad, ayer vimos en el final del video, si no lo han visto los recomiendo y se los invito a que lo vean, a Claudia Sheinbaum, que hablaba de esto precisamente, cómo se ha logrado en México. Ya van 6 años de AMLO, este año de Claudia Sheinbaum, pues está logrando lo mismo. Se les tumba esa retórica del neoliberalismo, ¿no? Sí, el neoliberalismo. Pues ahí está. ¿Y saben qué? Cada día me siento más orgulloso de nuestro presidente y de lo que elegimos, de lo que votamos. ¿Qué van a decir? No, esos son pequeñeces. Van a decir entonces, como siempre, eso es el gobierno contratando, pero es claro, es que se necesita contratar. Por ejemplo, profesores se necesitan contratar, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos colegios que se están entregando todo lo que estamos viendo por allá en el Catatumbo y maestros? ¿Qué? Pues se tienen que contratar, ¿no? Ahora, los equipos de salud que están recorriendo, que son cantidad de personas, ¿eso qué? ¿Eso va por debajo de cuerda o tienen contratos debajo de la mesa o se paga en negro, no?
No, señores, eso tiene que ser contratados. Ahora las madres comunitarias también van a entrar a todo esto. O sea, muy buenas noticias, excelentes noticias. Sigamos entonces por la línea de las buenas noticias. El país avanza hacia una economía más productiva, innovadora y sostenible. Nos vamos para el DNP Colombia. Con la aprobación de nuevos incentivos tributarios para exportadores, el gobierno nacional reafirma su compromiso con una transformación estructural del aparato productivo, más valor agregado, más empleo, acabamos de verlo, y menos dependencia, sobre todo de ese modelo extractivista. Escuchemos primero entonces este video que ha publicado el DNP y después leemos también, complementamos con otra parte que ha publicado también el mismo DNP en su cuenta, en su página web. Entonces el video es este para que nos hagamos una idea de a qué se refiere, porque esto es una noticia importantísima, sumada a la adhesión de Colombia a esa ruta de la seda, una gran oportunidad para los exportadores. Escuchen. El día de hoy, el gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó el certificado de reembolso tributario, un instrumento fundamental para avanzar en la reindustrialización y para poder seguir consolidando exportaciones no tradicionales. Este es un mecanismo que es un reembolso tributario que tendrán las empresas exportadoras de 3% para los productos que tengan una transformación significativa y de 2% para los servicios que involucren innovación y tecnología. Sin lugar a duda, una profundización de la apuesta de transformación productiva del gobierno nacional, de la diversificación de exportaciones y también de una visión de desarrollo que quiere superar el extractivismo y quiere avanzar hacia otros mecanismos que tengan más que ver con la producción y la generación de empleo en sectores de alto valor agregado. Entonces, esa palabra, ¿no? El certificado de reembolso tributario, una nueva medida que toma el gobierno para incentivar esas exportaciones no convencionales, no tradicionales, digámoslo así. Pero vámonos para la página web del DNP a ver cómo escudriñamos más sobre esto. Con la aprobación de nuevos incentivos tributarios para exportadores, el gobierno nacional reafirma su compromiso con una transformación estructural del aparato productivo, más valor agregado, más empleo y menos dependencia del modelo extractivista. En el marco de la Agencia de Transformación Productiva y Reindustrialización, que tanto también hemos escuchado y que tanto hace falta en Colombia, por ejemplo, liderada por Gustavo Petro, nuestro presidente, el gobierno nacional anunció la implementación del Certificado de Reembolso Tributario, CERT, una herramienta clave para dinamizar las exportaciones no tradicionales y fortalecer el aparato productivo nacional. ¿Cómo es esto entonces? Este instrumento, que fue aprobado a través del decreto 566, tiene como objetivo fortalecer la economía nacional, promoviendo la innovación, la sostenibilidad, un instrumento clave para avanzar en la reindustrialización del país, ¿no? Palabras técnicas. Este mecanismo incentiva la diversificación de la canasta exportadora, impulsando sectores con alto potencial de crecimiento, generación de empleo y valor agregado, señaló Mario Valencia, subdirector Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional. Entonces, el CER, el Certificado de Reembolso Tributario, es un incentivo tributario diseñado para beneficiar a los exportadores de bienes industriales transformados y servicios intensivos en conocimiento. Además, fomenta la innovación de la incorporación de tecnología, la agregación de valor en la oferta exportable colombiana. Herramienta que está diseñada para todas las unidades productivas que apuesten por la internacionalización, desde microempresas hasta grandes industrias como productores agroindustriales, confeccionistas, fabricantes de calzado, entre otros, exportadores de servicio como empresas de diseño, prestadores de servicio de salud y educación y sectores artísticos que evidencien un proceso significativo de transformación o producción, los cuales tendrán un reembolso tributario del 3% del valor exportado, y servicios con innovación y tecnología que recibirán un reembolso de 2% del valor exportado. Para Valencia, que indica que la última vez que se reglamentó fue en 2018, como un mecanismo exclusivo para el sector minero energético.
Su mayor importancia radica en que se construyó en articulación directa con la economía popular, las MIPYMES e incluso las grandes empresas. Es una demostración del compromiso del gobierno nacional y de la orientación del presidente Gustavo Petro con la transformación productiva, afirmó Mario Valencia, como lo escuchamos en el video, el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP. Bueno, pero desafortunadamente, por más que intentemos, no todo puede ser buenas noticias, ¿no? Entonces vamos en el ritmo ese que a veces hablamos acá en nuestros contenidos, y que cuando se crea un video uno debe estar pensando en el ritmo, ¿no? El nivel del pico del video y todo eso. A mí me gusta mucho manejar esos ritmos, ¿no? A veces me sale, a veces no. Venimos entonces así, todos jaja, y qué buenas noticias, que viva, que viva, que viva. Pero también pasan cosas malas, y no es exactamente, y no tiene que ver precisamente con el gobierno, pero sí con alguien muy importante en el gobierno. Desde aquí, desde Colombia con C, enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad con el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, quien sigue siendo amenazado por, ya sabemos, desafortunadamente, hacer su trabajo con ética implica esto. Y es que es grave. Miren la publicación que hace El Tiempo. ¿Qué pasó con alerta de inteligencia sobre un francotirador y explosivos contra funcionario de presidencia? Es contra el secretario de Transparencia. Ejército lo paró 1 hora en una vía que conduce a Villavicencio. Una llamada alertó sobre un posible atentado. Gravísimo, gravísimo esto. Francotiradores, o sea... Nos vamos para donde Luis Guillermo Pérez. ¿Quién quiere asesinar a Andrés Idarraga? En el estallido social, Claudia López era la alcaldesa de Bogotá. Teníamos una inmensa desazón por el desprecio de su administración con los derechos humanos. Un funcionario ejemplar quiso actuar y se lo impidieron. Aprendimos a admirar a Andrés Idarraga cuando en junio de 2021 renunció siendo director de Derechos Humanos, denunciando que la tibieza ante el abuso policial puede seguir cobrando vidas. Con vehemencia afirmó, a la luz de los derechos humanos, es más grave que los policías agredan a funcionarios del gobierno distrital plenamente identificados, y más grave aún los atentados a la población civil causándole la muerte o lesiones físicas de por vida, crímenes que continúan impunes disciplinaria y penalmente. Andrés Idarraga. En el estallido social, Claudia López era la alcaldesa de Bogotá. Teníamos una inmensa decepción por el desprecio de su administración con los derechos humanos. Un funcionario ejemplar quiso actuar y se lo impidieron. Aprendimos a admirar a Andrés Idarraga cuando en junio de 2021 renunció, siendo director de Derechos Humanos, denunciando que, comillas, la tibieza ante el abuso policial puede seguir cobrando vidas. Con vehemencia afirmó, a la luz de los derechos humanos, es más grave que los policías agredan a funcionarios del gobierno distrital plenamente identificados, y más grave aún, los atentados a la población civil causándoles la muerte o lesiones físicas de por vida. Crímenes que continúan impunes disciplinaria y penalmente. Este martes, mientras Andrés se desplazaba hacia Villavicencio, desde el ejército, alguien le advirtió al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República que se atentaría contra su vida por un francotirador. En febrero de 2024, el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, en un hecho sin precedentes, denunció pública y penalmente a Olmedo López por hechos de corrupción al interior de la UNGRD. En septiembre de 2024, recibió en su casa una corona fúnebre con una amenaza de muerte. Descansa en paz. En octubre de 2024, denunció penalmente que la registraduría haya contratado 41.000 millones de pesos con la firma Thomas Grech, evidenciando los pliegos amarrados que han favorecido esta firma de los hermanos Bautista los últimos 20 años. Se advirtió,
Lo cierto es que hoy quien sabe de elecciones es Tomás, no la registraduría. El día que Tomás no exista, la democracia entonces está en vilo. ¿Quién quiere asesinar a Andrés Hidárraga? La Fiscalía Colombia, en debida diligencia, debería identificar pronto a sus autores. Nuestra solidaridad con él. Proteger su vida debe ser una prioridad del gobierno nacional. Un abrazo para Andrés con todo mi aprecio y reconocimiento. Grave, ¿no? Increíble. Por supuesto, también desde aquí, nuestro mensaje de solidaridad con el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga. ¿Qué tal esa noticia? Con un francotirador. Afortunadamente la actuación rápida, ¿no? La inteligencia del ejército, me imagino, pues alertó al secretario de Transparencia de lo que iba a ocurrir. Pero delicadísimo esto, ¿no? Y vean lo que dice Luis Guillermo Pérez, lo que dice, ¿no? Las actuaciones que ya sabemos cómo han sido las denuncias de Andrés Hidárraga y esto trae, ¿no? Actuar como debe ser. En Colombia, desafortunadamente, esto ocurre, pero que no se detenga sus investigaciones. Por supuesto que no, y estamos seguros de que el gobierno va a garantizar su vida y que él pueda seguir cumpliendo con su labor de transparencia, ¿no? Bueno, ustedes vieron en la miniatura también, por ahí vieron a Carlos Castaño. ¿Y cómo así? Que Carlos Castaño estuvo cerca de ser presidente de la República de Colombia. Pues sí, y eso es un artículo de Pares. Estuvimos cerca de que Carlos Castaño fuera presidente de Colombia. Pero justo cuando se estaba desmadejando uno de los momentos más dolorosos y sangrientos de la historia del conflicto colombiano, el gobierno Uribe, tan firme y determinado a la hora de enfrentar a la sociedad civil, se doblegó con facilidad ante las primeras exigencias del gobierno norteamericano. Con esto quedó truncado un proceso de reparación, quedaron vetadas algunas verdades y Álvaro Uribe terminó ganándose unos enemigos poderosos. Carlos Castaño vio a finales del 2003 que su esperanza de ser candidato a la presidencia naufragaba. Las fracturas dentro de las autodefensas terminaron hundiéndolo. Don Berna afirmó que Castaño se había vuelto muy comunista y que su hermano Vicente Castaño se había hartado de él, ordenando su asesinato en 2004. Jamás salió un sondeo ni una encuesta, pero bastaba con salir a la calle para constatar en esos años que la gente estaba dispuesta a perdonar las centenares de masacres que comandó el terrible Carlos Castaño. Increíble. Oiga, y una cosa, vimos que Díaz también, una persona que estaba amenazando al presidente Gustavo Petro y que incluso lo llamó, bueno, no vamos a dar el calificativo que le puso, un terrible calificativo. Me puse a buscar también, oiga, y que Díaz estaba celebrando la muerte de este hombre y diciendo que ojalá estuviera, o que qué estaría Carlos Castaño pensando desde el cielo cuando pudo asesinar a Gustavo Petro. Palabras de esa gente. Asesinar a Gustavo Petro, que qué pensaría que ahora Gustavo Petro llegó a la presidencia. Impresionante. Y acá hay otra parte del artículo que dice que su misión era tomarse las alcaldías, gobernadores, gobernaciones, el Congreso. Pues eso lo lograron, ¿no? Basta ver cuántos congresistas aún activos han sido condenados por nexos con los paramilitares. Lo lograron, ¿no? Eso lo hicieron. Que no pusieron a Castaño, pero allá hay varios, allá hay muchos Castaños y muchos que lo que dice en este artículo al finalizar, no hubiera sido raro que la gente le hubiera votado. No hubiera sido raro. Y ojo, porque todavía mantienen esa, no sé cómo decirlo, esa retórica, ¿no? Increíble. ¿Qué tal lo que acabamos de leer en este artículo, como lo decimos, publicado por la redacción de Pares?
Fundación Paz y Reconciliación. Oiga, y por ahí nombran también el artículo a Claudia Gurizati. Lo que pasa es que no les puedo poner la música por copyright, pero es una música así de novela, de Corín Tellado. Buenísimo, mire. Ah. Ay, Dios. Ah, ¿cómo la ven? Es la música así toda... Créditos, por supuestísimo, créditos al autor. Ah. La música es perfecta. La música que le pusieron es... Ahí está. Créditos, por supuestísimo. Esto lo publicaron en el 2024. Aparte también publican estas fotos. Salud Hernández, eso, nada, ¿no? Nada, ahí están viendo ustedes. Y acabo de leer, acabadito de leer un post de uno que dice, ojalá estuviera vivo. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? Dios, nos ponemos un poco, bueno, nos ponemos serios. Porque en esta siguiente noticia me alegro por el doctor Miguel Ángel del Río, me alegro también por todo lo que se ha hablado. Son temas delicados, a mí estos temas la verdad me gusta, no me gusta tocarlos, dejarlos a que los toquen de pronto personas especializadas en estos casos, y como lo digo, pero en este caso lo hago, lo publico y le doy visibilidad, porque es un caso importante también, aparte pues un caso de interés nacional, pero sobre todo también por la figura de Miguel Ángel del Río, que sabemos que cómo los tiene de ardidos el hecho de ver a Álvaro Uribe revolcándose todos los días en ese juicio. Sabemos también que estos últimos días la innombrable candidata lo ha cogido, como dicen vulgarmente, lo ha cogido de parche. 3 ataques ha sufrido esta semana. Hasta incluso a la esposa tuvieron que salir, y las cosas que dicen. Increíble. También nuestro mensaje de solidaridad para el doctor Miguel Ángel del Río. Pero en estos casos delicados, y es un caso como lo del suicidio del coronel Dávila, pues mire lo que publica. No existe alteración en los informes periciales ni en las conclusiones forenses con relación al suicidio del coronel Dávila, advierte Medicina Legal. Como lo advertimos ese trágico día, el coronel lastimosamente se suicidó por presión de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Y aquí vemos el comunicado que ha emitido Medicina Legal frente a la información divulgada por diferentes medios de comunicación nacional relacionada con la investigación que adelanta la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Bogotá a 11 funcionarios de esta institución. Nos permitimos informar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, posterior al abordaje del caso del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres y en aplicación de las actividades de auditoría a los sistemas de información que realiza la entidad, detectó intentos de ingreso al sistema por parte de algunos funcionarios. Consultados los mismos sobre su actitud, se remitió desde la Dirección General la información entregada por ellos a la Oficina de Control Interno Disciplinario, quien por competencia dio traslado el 14 de agosto de 2023 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se investigara posibles faltas disciplinarias de estos servidores. La actividad realizada y la revisión del caso no ha documentado alteraciones en los informes periciales ni en las conclusiones forenses remitidas a la Fiscalía General de la Nación. El instituto estará atento
a dar respuesta a los requerimientos de información de las autoridades y a los resultados que arroje la investigación. Es el comunicado que ha emitido Medicina Legal. Y repetimos entonces lo que dice el doctor Miguel Ángel del Río: no existe alteración en los informes periciales ni en las conclusiones forenses con relación al caso del coronel Dávila. Y aquí está una respuesta que le dio a Miguel Ángel a la Innombrable, ¿no? Dice: urgente, mataron al coronel Oscar Dávila, eso lo dice la Innombrable. Y dice Miguel Ángel: lástima para su relato que Medicina Legal acaba de informar que no hubo manipulación de los informes periciales sobre su trágica muerte. Éxitos para la próxima. Nuestro mensaje entonces de solidaridad, por supuesto, a la familia del teniente coronel Dávila y también pues a Miguel Ángel del Río, su equipo de trabajo, por supuesto que sí. Y hablando de Miguel Ángel del Río, que ya sabemos todos estos ataques, cuál es la intención que tienen, ¿no? Desvirtuar todo el proceso y el juicio que se está dando contra Álvaro Uribe. Ahí lo vemos todas estas semanas y va a continuar revolcándose en ese juicio. Pero ayer pasó una cosa bastante importante, ¿no? Y entonces aquí nos vamos para donde el senador Iván Cepeda. Las cínicas mentiras de Óscar Monsalve Pineda. Siguiente noticia. Óscar Monsalve Pineda, al igual que su padre, pretendió con mentiras cínicas desacreditar al testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda y hacer falsos señalamientos en mi contra, en contra del abogado Miguel Ángel del Río. Y esta es la segunda declaración que se rindió ayer, que he titulado Las cínicas mentiras de Óscar Monsalve Pineda. Óscar Monsalve Pineda, al igual que su padre, pretendió con mentiras cínicas desacreditar al testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda y hacer falsos señalamientos en mi contra, en contra del abogado Miguel Ángel del Río y de la Fiscalía General de la Nación. De su declaración se puede concluir lo siguiente. Primero, pese a que intentó desligar el bloque metro de la hacienda Guacharacas y de los hermanos Uribe Vélez, terminó por reconocer que en la hacienda hacían presencia los integrantes de ese grupo paramilitar que operaba en la región y que no solo pasaban por ahí, sino también pernoctaban en sus predios. Ante pregunta de la fiscal acerca de qué entendía por pasar, indicó que para él era llegar y al otro día ya no estar ahí en la finca. Reconoció además que conocía a los jefes del grupo, alias J, que trabajó con Luis Alberto Villegas, alias Tubo, de quien negó conocer su condición de paramilitar. Segundo, mintió al afirmar que Juan Guillermo Monsalve Pineda, su hermano, lo llamó para decirle que tenía que colaborarme declarando en contra de los hermanos Uribe Vélez a cambio de beneficios jurídicos para él y de su asilo y de un asilo para su familia. Se encuentra ya suficientemente probado en este proceso que Juan Guillermo Monsalve Pineda declaró en contra de los hermanos Uribe Vélez ante el fiscal 45 de Justicia y Paz de Medellín antes de solicitarme que lo entrevistara y que además durante los últimos 14 años Juan Guillermo ha mantenido una versión idéntica sobre el vínculo paramilitar de los hermanos Uribe Vélez a pesar de atentados e inmensas presiones de las cuales su hermano Óscar y su padre han sido cómplices. Tercero, se encuentra probado que Óscar Monsalve padre y Óscar Monsalve hijo son proclives a los intereses de los hermanos Uribe Vélez, Villegas Uribe y Gallón Henao, y que sus declaraciones han sido orientadas por Juan Guillermo Villegas Uribe. En conversación del 4 de septiembre de 2015 entre Óscar Monsalve Pineda y Juan Guillermo Villegas Uribe, este último le advierte que, comillas, lo van a llamar unos investigadores, pero la cosa es bien. No hay ningún problema, todo está organizado. Cuarto, en conversación del 24 de marzo de 2015 entre Óscar Monsalve Pineda y su hermana Laura,
reconocen que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve Pineda son ciertas. Yo le dije a usted, Laura, y a mi papá que se quedaran callados. Si les llegaban a preguntar alguna cosa, se quedaran callados. Y ella responde, pero es que mi papá es un testigo clave, Óscar. Es que mi papá vio lo que Juan está diciendo. Mi papá era el encargado de la finca. Quinto, en su declaración señala mendazmente que, después de rendir una declaración en 2016, 2 hombres lo abordaron en Medellín para amenazarlo a nombre mío. Sin embargo, cuando se le confronta, si puso, estos hechos en conocimiento de las autoridades, reconoce que no lo hizo. También reconoció que, como lo denunció el abogado Miguel Ángel del Río, el hijo de Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, acompañó a su padre a rendir declaración en este juicio para supervisarlo. Bueno, veremos qué sigue. Veremos qué sigue, dice el senador Iván Cepeda. Por lo pronto, en nuestro contenido, lo que sigue es escuchar a Gustavo Bolívar. Antes de cambiar y pasar a escuchar a Gustavo Bolívar, el 6402 lo ha vuelto a colocar el senador Iván Cepeda, ahí lo están viendo, ¿no? Lo tenía antes allá abajito, lo tenía antes por aquí donde yo estoy con la mano del mouse, por aquí yo lo veía, él ya lo había utilizado y ha vuelto a ubicarlo en primer plano, digámoslo así. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, no se puede olvidar. Listo, entonces, después de esa noticia del resumen del senador Iván Cepeda, tal lo que decía, ¿no? Que el papá y el hermano intentaron acabar con la vida de Juan Guillermo Monsalve. Qué bonita familia. Bueno, qué bonita familia, qué bonita familia. Y como les decía, entonces, siguiente, ya vamos llegando a las ñapitas. El siguiente tema es escuchar a Gustavo Bolívar. ¿Por qué? Porque dice Gustavo Bolívar que defender a Gustavo Petro en temas económicos es muy fácil. Miren por qué. Ya que empezamos el video también con esa gran noticia de la reducción en el desempleo, escuchemos. Defender a Gustavo Petro definitivamente es muy fácil, porque siempre termina teniendo la razón. Hoy bajó el desempleo al 8,8%. El abril con desempleo más bajo en 24 años. De 2021 no se veía una cifra semejante. En 2022, el aumento del salario mínimo fue del 16%. Pues ya se imaginarán el escándalo o lo recordarán todos los gremios diciendo que se iba a quebrar este país, que esto era inviable, que se iban a ir millones de personas a la calle, etcétera. No bajó el desempleo. En 2023 se incrementó en un 12%. Obviamente la inflación estaba más alta. Y volvieron a decir lo mismo, se van a ir los trabajadores a las calles, esto no aguanta, se van a quebrar las empresas, tampoco pasó. El año pasado, con una inflación del 5.2, algo así, subió el desempleo el 9%, es decir, 4 puntos más. Y volvieron los gremios y los empresarios a decir, no es viable, se van a crear muchos desempleos, se va a ir la gente a la calle, etcétera. ¿Y por qué digo que es fácil de defender a Gustavo Petro? Porque hoy las cifras demuestran todo lo contrario a lo que decían catastróficamente esos economistas del establecimiento que quieren seguir gobernando a punta de miedo en este país. Pues pasó lo contrario. Hoy tenemos un desempleo en la menor tasa de más de una década y el abril con menor tasa de desempleo en 24 años. Es decir, Gustavo Petro tenía la razón. Y eso es por lo siguiente. Porque cuando tú le pones más plata a los trabajadores en el bolsillo, que es lo que ha hecho este gobierno con un aumento del, escuchen, 37% ha aumentado el salario mínimo durante este gobierno y seguramente con el alza que viene el próximo diciembre se podrá llegar a 45%, etcétera. Es decir, que el salario mínimo, el poder adquisitivo de los trabajadores ha aumentado casi hacia la mitad, de lo que tradicionalmente o históricamente venía. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay más plata en los bolsillos de los trabajadores, hay más consumo en los hogares. Y eso es algo que ya nos mostraron, el consumo está creciendo y cuando el consumo crece, adivine quién es el principal
beneficiados? Pues nosotros los empresarios, porque la gente va a tener más plata para comprar. Y cuando la gente tiene más plata para comprar, pues se incrementan las ventas. Entonces el señor que vendía 200 camisas puede estar vendiendo 300. El señor que vendía tantos viajes puede vender más. El señor que vendía más celulares, el señor que vendía más medias, más zapatos, etcétera, vende más y eso ocupa más gente, porque uno tiene que producir más. Al tener que ocupar uno más gente porque hay más consumo, pues se genera empleo, que es exactamente lo que ha pasado y lo que vaticinó Gustavo Petro, que es un gran economista, al decir: no, señores, no se dejen comer cuento que va a haber desempleo. Lo que va a haber es más empleo y más poder adquisitivo de los trabajadores. Otra pelea que gana el presidente Petro, y por favor les pido que compartan esto, porque van a seguir asustando con las cifras. Y cuando uno defiende a alguien con cifras, pues ya no necesita echar mucha carreta, porque dato mata relato. Otra pelea, efectivamente, otra pelea que gana Gustavo Petro. Pero aparte pues de la pelea y todo lo que decimos, claro que sí, son noticias positivas y noticias que demuestran que sí se están haciendo las cosas muy bien. Así que vuela por esa, presidente. Y entonces, hablando de otro tema también que decimos, oiga, Gustavo Petro dijo que se podía lanzar la consulta popular por decreto. Eso ha generado todo tipo de ataques también, lo han tratado de loco, que iban a ir no sé a dónde, mejor dicho. Pues traigo otra vez a Luis Guillermo Pérez, que nos explica qué pasa o cómo es el cuento de si Gustavo Petro puede o no llamar a la consulta popular por decreto según su visión. Escuchemos entonces a Luis Guillermo Pérez. Me referiré a si es posible que el presidente de la República, mediante decreto, pueda convocar o no la consulta nacional popular en caso de que el Senado de la República guarde silencio, no se pronuncie sobre la conveniencia o no de convocar la consulta nacional popular. La senadora Angélica Lozano previamente ha dicho que no es posible, Catherine Miranda ha dicho lo mismo y usó un presunto argumento de la Corte Constitucional que fue desmentido por la misma institución, señalando que había sido responsabilidad de una funcionaria, una auxiliar 2, que además citó 3 jurisprudencias, 2 de ellas que no tienen nada que ver con los mecanismos de participación popular, y en ninguna de las 3 se concluye lo que ella terminó concluyendo para darle fuerza a estos argumentos en contra del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro en particular. Veamos, lo que mencionó la funcionaria, que ha sido ya desmentida por la propia Corte Constitucional, que no tenía ninguna autoridad para representarla y quien será investigada disciplinariamente. Pero veamos, porque más allá del concepto irregular, pues mintió citando las jurisprudencias que menciona en su texto. La C490 de 2011, que no se refiere a los mecanismos de participación ciudadana, se refiere al funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y los procesos electorales, que fue una reforma política y por ser ley estatutaria tuvo control previo, la ley 1475 de 2011. Dice la funcionaria que allí se supedita la consulta a la aprobación senatorial y la define como facultativa, no obligatoria. En ninguna parte de esa sentencia de constitucionalidad se hace tal referencia. Pero además menciona la sentencia C332 de 2017, que equivocadamente la refiere como si hubiese sido la que definió la ley estatutaria 1757 de 2015, cosa que es falsa porque fue la sentencia C150 de 2015 y no esta C332 de 2017, que se refiere a una demanda contra el acto legislativo 01 de 2016, presentada por Álvaro Uribe Vélez y Iván Duque y otros, contra la posibilidad de la implementación jurídica del acuerdo de paz con las FARC. Y menciona también la sentencia C180 del 94, que sí se refiere a la ley 134 del 94
sobre los mecanismos de participación ciudadana, pero en ninguna parte se concluye lo que ella va a concluir más adelante. Así que las facultades del presidente de la República sí están contempladas en la ley y en la Constitución. Perfecto, a mí me gusta traer a Luis Guillermo Pérez Casas porque es un conocedor de estos temas y me gusta traer sus videos, como también muchas veces traigo a Angélica Monsalve, que no es por hacerle campaña política ni nada de eso. Si la señora exfiscal tiene su aspiración política, pues muy bien, allá ella con su campaña y todo. Yo la traigo acá es en esos temas cuando habla de la fiscalía, de Barbosa, de Mancera, porque es conocedora, porque sufrió en carne propia los atropellos, los ataques y todo lo que tuvo que vivir esta señora exfiscal dentro de la fiscalía. Entonces por eso lo traigo, y en ese caso también a Luis Guillermo Pérez. Queda desmentida Catherine Miranda por no sé cuántas veces y dejémosla ahí, que siga con sus mentiras, y vámonos nosotros entonces llegando a las ñapitas, al bonus track, al vendaje aquí en Colombia con C. La primer ñapita es que traigo varias, a ver, empezamos, a ver, ¿por cuál? Pues empecemos con esta. Vamos aquí. Esta. Carlos Amaya. Hoy les quiero contar una decisión muy importante para mi vida. Les quiero contar desde lo más profundo del corazón cómo lo tomé y por razones por las que hice. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a quienes dediquen unos minutos para ver este video. Lo mejor está por venir. No me voy a poner a ver todo el video de ahí este hombre con pala y pica y bueno, que no va a lanzarse a la presidencia, que va a seguir en la gobernación de Boyacá, y pues esa es la noticia. Porque es que muchos hablaban también, ¿no? Que incluso por ahí hubo una reunión de Gustavo Petro donde lo vimos entrar en un aguacero. Él iba a ser candidato y que no sé qué. Y bueno, entonces listo, primer ñapita. Carlos Amaya no va a ser candidato presidencial, decide continuar en la gobernación de Boyacá. Y mucha gente pues se alegra de eso. Eso ya es otro tema. Ahí está la primer ñapita. Segunda ñapita. La senadora Angélica Lozano odia a los jóvenes aprendices del SENA. Lo dice el senador Wilson Arias y lo hemos visto todos estos días, ¿no? Les quitó el derecho a 6 prestaciones sociales y parafiscales a estos jóvenes vulnerables con su aprobada ponencia de reforma laboral. Pues escuchemos al senador Wilson Arias, lo tengo aquí. Todos dicen querer mucho a los jóvenes aprendices del SENA, pero parecen odiarlos. Angélica Lozano, contra lo que ha dicho públicamente, sí está afectando muy gravemente a los aprendices del SENA. Su aprobada y ultra defendida ponencia de la reforma laboral no es justa con ellos, es una completa farsa. En comparación con el texto de la reforma laboral que ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, Angélica Lozano le robó a estos jóvenes vulnerables el derecho a 6 prestaciones sociales durante la etapa productiva. Les quitó el auxilio de transporte, a pesar de las difíciles condiciones económicas de estos jóvenes. Los dejó sin aportes a cajas de compensación familiar, les eliminó el derecho a las vacaciones, les negó la prima de servicio, les eliminó el auxilio de cesantías y el pago de intereses sobre esta. ¿Dónde está la benefactora que dijo ser mentirosa? Durante la etapa productiva, con el regreso de la laboralización del contrato, un joven aprendiz iba a recibir, sumando salario y aportes para fiscales y de seguridad social, un total de 2.229.000 pesos. Con lo aprobado por ella, recibirán apenas 1.598.000 pesos. Un robo inmenso a la seguridad social y al salario social de los aprendices. En la etapa lectiva fue igual. Aunque el joven aprendiz del SENA es llevado a empresas, ella eliminó todas las prestaciones sociales y el auxilio de transporte. En conclusión, la senadora que dice estar siendo difamada les quitó ingresos dignos y protección laboral a más de 400.000 jóvenes, hombres y mujeres ya trabajadores. Esta es la verdad de lo que Angélica hizo con los jóvenes aprendices del SENA, a compartirla. Totalmente cierto lo que dice el senador Wilson Arias. Siguiente ñapita, y vean esta. Entonces, mientras Bogotá camina insegura por cuenta de estructuras criminales, el tímido alcalde Carlos Galán asume como prioridad perseguir penalmente al presidente de la CUT, a Fabio Arias, mostrando su catadura.
Distrito demandará al presidente de la CUT por supuesta responsabilidad en bloqueos. El alcalde Galán aseguró que fue una confesión por parte del presidente de la CUT, Fabio Arias, por lo que instalará una denuncia penal. A ver. Es un paro. Entonces, para eso, escuchemos aquí a Edwin Palma. Escuchémoslo. Y precisamente para eso se protesta. Y para eso se hace paro, para eso se hace el mitin y para eso se hace la huelga. Para incomodar, pero sobre todo para incomodar al capital. Para incomodar a los dueños del capital que pagan grandes cantidades de dinero para elegir congresistas, representantes, senadores, para que a su vez nombren ministros, ministras, viceministros y viceministras, directores de entidades que defiendan los intereses de ese capital. Y nosotros ganamos unas elecciones en el año 2022 y ganamos un gobierno, pero no hemos ganado el poder. Ha quedado en evidencia que el compañero Gustavo Bolívar, cuando estábamos en campaña del año 2022, decía: es necesario tener 55 senadores y 86 representantes de la Cámara, porque sin Congreso no somos nada. Y creo que el compañero Gustavo Bolívar tenía razón. Hoy ha quedado en evidencia, porque las iniciativas que prometimos en la campaña, este es un país que está acostumbrado a que sus políticos no cumplan lo que prometen, y este presidente ha cumplido lo que ha prometido. Hemos presentado las iniciativas de reformas sociales, la reforma laboral, la salud, a las pensiones, a la educación, a los servicios públicos, y es el Congreso mayoritariamente cooptado por esos poderes económicos. La reforma a la salud tiene EPS detrás que pagan campañas políticas a congresistas para que se opongan a que los abuelos y las abuelas, a que la población colombiana tenga salud. Los fondos privados de pensiones tienen congresistas a quienes les pagan campañas para evitar que los abuelos y las abuelas, hoy 3 millones de abuelos y abuelas que viven en la mendicidad, que mendigan en las calles vendiendo el Bonais, el Vive 100, tengan un ingreso que les permita no vivir suntuosamente, sino sobrevivir. Esa es la reforma pensional que hoy quieren esos gremios económicos, a través de la Corte Constitucional, tumbar esa reforma. Claritico, ganamos la presidencia, pero no el poder. Pues así llegamos entonces al final de este contenido. Pues aquí tengo al físico impuro. Se quejan todos los días porque Petro escribe mucho en Twitter, pero se quejan aún más porque Petro no escribe en Twitter. ¿Quién entiende a estos HPs? Y no ha escrito. Así que llegamos entonces al final de este contenido. Acabo de revisar la cuenta y no ha escrito nada por el momento. Pero antes de irnos, por supuesto, tengo que darle saludos a Blanca Ángel, que nos escribe desde Canadá. Muchas gracias, Blanca, por tu mensaje. A Helen Cano, también, muchas gracias. A Rubén Lozano, que nos escribe desde Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Querido Rubén, muchísimas gracias. A Franklin Javier Quintero, ese mensaje sí que me gustó. Desde Ocaña, qué rico, Franklin, un abrazote. Espero que todo esté bien por allá. Y espero poder volver a Ocaña. No me voy a quedar sin las ganas de volver a Ocaña y de volver a Convención, carajo. Un abrazote, querido Franklin. De verdad que me gustó mucho recibir un mensaje desde Ocaña, precisamente, que estuvimos estos días hablando de toda esa transformación en el Catatumbo y que, por supuesto, Ocaña es parte central de este Catatumbo. ¡Fuerza! Gracias por tu mensaje, Franklin. Angélica Arbeláez, muchísimas gracias, Angélica, por ese mensaje. Blanca Isabel Ariza, también gracias. Sandra Morales, muchas gracias. Alba Socorro, Alba Racín, Alba Socorro, eres tocaya de mi mamá. Mi mamá también se llamaba Socorro. Leida Cruz Vargas, muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos escriben un mensaje, que se dedican un momentico para enviarnos un mensaje, una bendición, un saludo a mi familia, a mis perritos incluso. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones. Feliz resto de día, feliz resto de fin de semana. Acá, como les digo, está haciendo un calor que por allá en la calle. ¡Wow!
Nos vemos en la próxima. Miles de bendiciones, gracias eternas, totales, infinitas. Y suscríbanse al canal. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular, con C de Catatumbo, por supuesto, con C de convención y con C de Colombia, carajo. Nos vemos en la próxima.